Señores, bienvenidos a un episodio más de En la Cruz Podcast. Estamos felices de estar aquí para compartir nuestro podcast, nuestro episodio de hoy. Frenzy. Así mismo es. Y tenemos una invitada súper especial con nosotros. Salami Indubeca. Angie Castro. Un placer, Angie. Estar con ustedes. Y para nosotros recibirte, ¿eh? Cuéntanos, Claro que Maite. sí. Bueno, hoy tenemos una invitada de lujos y nos sentimos bien. Así Estamos es. aquí. Y en nuestro episodio de hoy vamos a estar hablando acerca de un tema, mire, sumamente importante, porque a veces uno piensa que quizás no mirar la otra cara de la moneda no es factible. A veces se piensa así, pero hoy en día hemos visto, nos hemos dado cuenta de que es importante nosotros como iglesia involucrarnos en todos los temas y conocer. Y hay un tema que quizás no se ve social, pero que está atacando mucho la iglesia hoy, y es el tema que quisimos traer, y es acerca de la incredulidad. Vamos a hablar acerca de lo que es la incredulidad. A veces nosotros pensamos, bueno, mientras más yo alimento mi fe, y hemos visto gente, hasta testimonio, personas que han tenido crisis en su fe, y que gracias a Dios Dios ha tenido misericordia, y ellos han podido entender que Dios es bueno, que Dios es fiel, y han podido salir de ese caos. Pero si bien es cierto que por muchas razones hay muchas personas que no sirven a Dios y es producto de la incredulidad. Y hay otros que estamos dentro de la iglesia y a veces por situaciones que pasamos, cosas que vivimos, que no encontramos una explicación inmediata, golpean nuestra fe. Y la incredulidad, a veces nosotros quisiéramos decir, bueno, reprende la incredulidad o ora para que toda incredulidad se vaya. Sin embargo, yo no sé si todos los detonantes que hemos visto hoy, como los problemas que se están dando acerca de la depresión, de la ansiedad, problemas económicos, tanta presión social en tantas cosas, sean factores que últimamente estén golpeando mucho nuestra fe como creyente, y saber que a veces no basta con nosotros decir vamos a orar y a reprender la incredulidad, sino que hay una exposición mayor que tenemos que hacer. Si bien es cierto, la palabra del Señor dice que la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Quiere decir que nosotros podemos escuchar muchas cosas, pero lo que nos hará crecer en fe es el escuchar la palabra de Dios. Ahora bien, a nuestra invitada que está aquí, ¿qué opinas, qué crees acerca tú de la incredulidad? ¿Cuáles son esos factores, ¿verdad?, que nos llevan a ese punto de en algún momento ser creyentes y de repente dejar de creer? Bueno, yo creo que hay muchas cosas. Quizás una de las principales que estamos viendo ahora mismo, porque es la época que estamos viviendo, son las redes sociales. Antes no teníamos redes sociales, quizá unos 15 años atrás nosotros no teníamos esa presión, pero ahora la tenemos. Ahora nosotros vemos gente que están a nuestro alrededor, o quizá ni siquiera que las conocemos, pero vemos todas las cosas que están teniendo. En las redes sociales uno presenta nuestro mejor momento. Yo puedo estar mal en cama y yo puedo estar publicando una comida como que yo estoy en un restaurante bien fina, qué sé yo qué. Pero la verdad es que no se está proyectando realmente todo lo que uno vive. Y está bien, porque uno no tiene que estar publicando sus dolores o sus momentos duros. El punto es que, por ejemplo, yo estoy viviendo una situación difícil y veo, no, porque a Maite le va bien, a Frenzy le va bien y yo aquí estoy mal. Entonces, ahí comienza como a trabajarle la mente a uno de que a todo el mundo le va bien, a mí no. Dios, ¿qué está pasando? ¿Por qué las pruebas vienen para donde mí? Todas las cosas difíciles vienen para donde mí y todo el mundo está bien. Entonces, ahí es como que ese es uno de los factores que yo entiendo que más se está afectando ahora, las redes sociales. Uno ve demasiadas cosas buenas, atractivas, llamativas, y uno no lo está viviendo ni experimentando. Y obviamente cuando llegan las situaciones difíciles, también uno tiene que analizar qué es lo que Dios quiere enseñar, qué es lo que Dios quiere que nosotros experimentemos, pero cuando nosotros estamos tan enfocados en que lo que queremos ser, verle bien, todo obra para bien en la vida de aquellos que están de acuerdo al propósito de Dios, pero es para su propósito. No significa que nosotros no vamos a tener momentos difíciles. Y a veces esos golpes, el dolor, la desesperación,
más lo que uno ve bien en otro es lo que nos está golpeando mucho ahora mismo. Ujú. Mira, yo creo que nosotros como creyentes a veces tenemos poca receptividad ante el dolor, no entendiendo que, bueno, yo creo que todo empieza desde el principio. Yo creo que se ha vendido una idea de que, bueno, tú vienes delante de los pies del Señor, te conviertes a Él y automáticamente, como yo hago este chasquido, tú vas a dejar de sentir dolor, tú vas a dejar de tener dificultades, tú vas a dejar de tener pruebas, tú vas a dejar de tener situaciones que te preocupen porque tú eres cristiano. Y realmente eso ha creado cierto nivel bajo de receptividad frente al dolor, no entendiendo que el dolor nos prepara, que el dolor nos capacita, que el dolor trabaja. Y cuando vienen esas situaciones difíciles, entonces viene ¡pam! El golpe de repentino. Y no nos han preparado para esas cosas, no nos han preparado para dar respuestas frente a las situaciones que no nos esperamos, frente a las cosas que nosotros no vemos venir. Y a veces nosotros, envueltos en tantas cosas, y creo que hemos hablado de eso anteriormente, a medida que nos envolvemos en muchas cosas, entonces empezamos a dejar de trabajar nuestra relación con Dios, cercana con Dios, y eso nos lleva a lo que tú decías al principio, de cómo escuchar la palabra, acercarnos a Dios, nos lleva a aumentar nuestra fe. Cuando dejamos de acudir a esos recursos de escuchar la palabra de Dios, estudiar la palabra de Dios, acercarnos al Espíritu Santo, acercarnos a su presencia, vivir en su presencia, entonces nuestra fe empieza a menguar. Y ahí nos vemos envueltos en esa parte de incredulidad que muchas veces no es como que, hoy yo amanecí incrédulo. Eso no es así. Eso no es así. Es un proceso que paulatinamente va aumentando en la medida en la que nos vamos separando de Dios. Mira, Frenzy, en eso que ustedes decían y Angie, a veces uno piensa que Dios es el culpable. O sea, siempre que nos pasa algo, nosotros tratamos, y lo vemos desde el principio, de buscar un culpable, una razón, un por qué está sucediendo esto. Sí. Pero a veces sería bueno nosotros entender que Dios, en su plan para nosotros, Él trazó a través del tiempo cosas que debían de suceder. Y cuando nosotros ignoramos que nosotros somos parte del plan de Dios, a veces entendemos entonces, como tú decías, que pasar por los momentos difíciles es algo que no merecemos o que precisamente es porque Dios se ha olvidado de nosotros o nosotros no creemos en Dios. Si bien es cierto que pasar por el dolor a nadie le genera placer. placer. Nadie quiere sufrir, nadie quiere que le pasen cosas negativas. Yo creo que no estamos listos, no lo estaremos nunca para pasar por adversidades ni por momentos difíciles. Sin embargo, Jesucristo murió por nosotros, sufrió un gran dolor y vemos que a través de su sacrificio hoy nosotros tenemos vida. Y con esto quiero decir que a pesar de que nosotros no estemos listos ni preparados, hay dolores que realmente sacan lo mejor de nosotros. Claro. En medio del dolor es difícil entender eso, pero cuanto más nosotros nos exponemos a la palabra de Dios y cuanto más nosotros crecemos en nuestra relación con Dios, es como que encontramos seguridad. Es como que sí estamos en medio del dolor, pero estamos en una roca que es inamovible. Estamos sostenidos ahí. De que estamos recibiendo golpe, pero por más fuertes que puedan ser los golpes, tenemos una cobertura tan fuerte que no permite que esos golpes nos destruyan. Entonces, yo creo que Dios es el único que puede permitir que nosotros combatamos contra la incredulidad. Porque los momentos difíciles me van a hacer no creer en Dios. Los momentos de dolor me van a hacer buscar un culpable. Y si no encuentro un culpable físico, entonces voy a culpar a Dios. ¿Y cómo nosotros podemos no culpar a Dios? Esa está difícil. Bueno, no debería hacerlo. Pero, por ejemplo, hay dos casos en específicos en la Biblia muy, muy importantes acerca de la incredulidad. El primero, que yo me acuerdo así como, es el de Sara. Ustedes saben, Dios le da una promesa de que Sara iba a tener un hijo, Abraham iba a tener un hijo, ya estaban viejos. Y Sara, cuando Abraham le cuenta, se ríe, duda. Uno dice, bueno, Sara fue incrédula, porque dudó, no creyó que la palabra se iba a cumplir y se rió. Y luego uno ve otro caso que es con el pueblo de Israel, cuando van los espías a ver la tierra prometida. Y cuando regresan dicen, no, porque eso estaba lleno de gigantes, solamente 2
creyeron que sí podían conquistar la tierra y no creyeron. A Sara, yo estaba analizando eso, y yo dije, ¿y por qué será que a Sara, cuando le pasa esto, como quiera Dios permite que Sara tenga su hijo? Claro. Dios le dijo, tú vas a ver, Sara, que se va a cumplir. Y se cumple. Pero cuando el pueblo de Israel no cree, Dios le dice, no, ustedes no van a entrar porque no creyeron. Como que, ¿cuál es la diferencia entre Sara y el pueblo de Israel? Y yo creo que hay una parte importante, que quizás Sara se rió, quizás Sara dudó, pero en su corazón no había esa queja como tenía el pueblo de Israel, que dijeron, no, devuélvanos para Egipto, a estar presos, a estar cautivos, porque es como una absoluta cero creencia y confianza en Dios. Porque ahí como que uno ve la diferencia entre que algunas veces uno está en un proceso y uno tiene sus dudas, porque uno es humano, y uno piensa, wow, ¿de verdad es que Dios lo va a hacer? Porque esto se ve tan duro, y uno dice, bueno, Dios, si tú haces esto, de verdad que tú eres Dios. Porque en un momento como que uno... Mira, y yo, Maite lo sabe, Frenzy, tú no. Pero te lo voy a decir. Maite me dijo, oye, Angie, no digas muchas cosas raras, porque yo soy una persona muy lógica. Yo soy una persona muy lógica que cuestiona mucho y que piensa mucho, y que a veces me llegan como periodos que yo estoy como, Señor, de verdad, y tú me dices una cosa y yo tengo que analizar y pensar y investigar y cuestionar para saber si de verdad eso es así, hasta que yo no lo confirmo. Claro. Yo como que no se asiente. Y eso está bien. Eso no se asiente ser científica, pero bueno. Dios no me dio esta oportunidad. Y no arquitecta, porque yo creo, pero bueno. Pero el asunto es como que debe de haber una conexión entre, quizás uno analiza, pero también uno tiene la fe. Y la fe es, como decía Maite ahorita, lectura de la palabra y la oración. Si hay algo que nos sostiene y nos mantiene, es nosotros orar, es nosotros leer la palabra, es nosotros estudiar. Porque si uno no lee, si uno no estudia, pues definitivamente, desde que lleguen las dudas, desde que lleguen las cuestionantes, desde que uno vea un testimonio, pero Dios sanó a fulano, ¿y por qué no me sanó a mí? ¿Y por qué no sanó a mi mamá, a mi papá, a mi hermano, a alguien de mi familia que estuvo enfermo? ¿Por qué no pasó con las personas que yo oré y que yo creí? Entonces, porque a veces esos son los momentos donde más llega la incredulidad, cuando uno recibe un golpe de que uno estuvo creyendo de que Dios iba a obrar de alguna forma y Dios no obró como nosotros queríamos. Claro. Uno quería que se sanara, pero no se sanó. Uno quería que se restaurara el matrimonio, pero no se restauró. Uno quería recibir el empleo y no lo recibió. Y hay muchísima gente que se ha vuelto ateo y que se ha alejado de la iglesia por eso, porque no recibió lo que estaba creyendo que iba a suceder. Claro. Y el punto es que nosotros debemos de creer en Dios, en su palabra, en su propósito, en su persona, en lo que Él quiere hacer y no en lo que nosotros queramos que suceda. Tal cual. Creer en su divina voluntad, porque ahí está el detalle. Yo creo que muchas personas dejan de profesar que sirven y creen a Dios porque cuando vienen y conocen, se dan cuenta de que lo que encuentran no se trata de ellos, sino que se trata de Dios. Eso llama mucho la atención, porque a veces nosotros vamos a Dios con una petición, con una oración, con una súplica, pero vamos con una respuesta que nosotros queremos. Señor, yo quiero que tú me des el carro, pero yo ya sé el modelo de carro que yo quiero, cuándo lo quiero, cómo lo quiero y a través de quién lo quiero. Así. Pero cuando Dios dice, bueno, no, yo te lo voy a dar en 3 meses más de la fecha que tú quieres, te lo voy a dar así, así, así. Entonces ahí nosotros empezamos a cuestionar porque no entendemos que no se trata de nosotros, sino que se trata de Dios. Y yo creo que la fe genuina, la fe verdadera, es aquella que dentro, o sea, cuando verdaderamente confía en Dios, es aquella que es capaz de entender que aún los no de Dios son para nuestro favor. Mira, en ese punto, una vez yo pensaba que hay una etapa en la vida del creyente donde nosotros empezamos a madurar, donde una de las cosas que se pueden ver que nuestra fe está siendo examinada es la incredulidad. Ahora bien, permanecer en la incredulidad nos lleva a pecar, nos lleva a dejar de ver a Dios. La incredulidad en el sentido de que
te puede suceder algo y en tu búsqueda de encontrar paz, Claro. de saber el porqué, de entender lo que te está pasando, puede venir esa pizca de incredulidad y de que tú cuestiones. Pero cuando permanecemos en esto es porque definitivamente hemos perdido de vista a Dios. Exacto. Entonces, no hay forma. Yo creo que a veces nosotros decimos, no quisiera sonar religioso, pero qué bueno saber que mencionar la Biblia no nos hace religioso. Oiga bien, mencionar la Biblia no nos hace religioso. Hay etapas y situaciones en la vida del creyente que la única salida es Dios. Tal cual. Entonces, que tratar de sacar a Dios de la ecuación o las cosas que Dios ha dejado escrita en su palabra como la vía factible y saludable, no es ser religioso y también es no ser sabio. Porque es como que, bueno, Fren, si tú eres doctora, si a mí me duele la cabeza y tú me indicas un medicamento y tú me dices, mira, Maite, por el tipo de dolor de cabeza que tú tienes y ya que tiene varios días y los síntomas y todo, este es el medicamento que puede curarte, que puede quitarte el dolor. Si yo digo, no, pero es que si yo hago un té o si yo utilizo otra vía, yo No me creo lo que haga, por también favor. se puede mejorar. Entonces, a veces pasa con esto. Nosotros queremos contrarrestar cosas que realmente la solución está en la palabra de Dios. Queremos contrarrestar algunas situaciones en nuestro espíritu, en nuestra vida espiritual, que simple y sencillamente la solución, o sea, buscar otras alternativas no nos va a llevar a ningún lado. Entonces, como yo decía ahorita, la Biblia dice que la fe viene por el oír. Yo me imagino que si Pablo no explica y no dice, la fe viene por el oír, pero el oír la palabra de Dios, o entonces lo importante sería escuchar. Testimonio. O sea, cualquier cosa que yo escuche aumentará mi fe. Por la Biblia es clara y dice, la fe viene por el oír, pero, o sea, ese pero indica que podemos escuchar muchas cosas, pero lo único que nos hará crecer en fe es el escuchar la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es viva, dice la Biblia, es eficaz y es más cortante que toda espada de doble filo. O sea, esa parte de que es más cortante quiere decir que cuando yo leo la palabra de Dios, es como que yo estoy leyendo la palabra, mi cerebro la está asimilando y viene la incredulidad, otro pensamiento equivocado, y como ella es una espada de doble filo, corta ese pensamiento incrédulo, negativo, y hace que se asiente la palabra de Dios en mi subconsciente. Entonces, es importante nosotros saber que sí vamos a tener incredulidad. A veces yo bromeaba con ella y yo le digo, mira, tú eres un poco incrédula, pero puedo decir que no, o sea, eso en broma. Claro. Porque una de las cosas que se puede ver es que hay situaciones en la vida de nosotros y, por ejemplo, situaciones que yo conozco que puede estar pasando, y si hay algo que revela mucha incredulidad es la queja. Sí. Sin embargo, tú no lo haces. Sí, es la queja, porque la queja, como decía Angie, el pueblo se quejaba constantemente de Dios porque entendía que Dios no lo iba a hacer. Entonces, ante tanta presión, chicas, que hoy en día y tantas cosas que a veces la inmediatez está llevando a mucha gente a creer a no tener fe, a caer en la incredulidad, la inmediatez de que yo necesito esto ahora, esto para allá, de que mi ministerio tiene que estar a este nivel porque los resultados de un ministerio efectivo se mide a través de esto, porque a tal edad yo tengo que haber logrado esto. Entonces es importante saber que sí hay una secuencia y que todo tiene su tiempo y todo lo demás, pero que nuestra medida tiene que ser el tiempo que Dios ha trazado para nosotros, la palabra de Dios. ¿Cómo nosotros podemos contrarrestar tantas cosas que nos llevan a no creer? La música, la moda, la fama, el dinero, la libertad que tiene la gente. Muchísimos de nosotros cristianos que decimos esto está bien y por otra parte decimos esto está mal. O sea, ¿cómo podemos llegar a ese punto de equilibrio y no caer en la incredulidad? Bueno, con respecto al ministerio, yo creo que lo principal sería entender que estás en el momento correcto, en el lugar correcto y donde Dios quiere que tú estés ahora. Claro. Porque a veces nosotros queremos adelantarnos al tiempo. Lo más importante es nosotros poder aprovechar el momento que estamos viviendo y crecer en él. Porque a veces estamos desesperados. Quizá, por ejemplo, que eso es algo que critican mucho ahora en el sector laboral. Antes, nuestros padres entraban a un trabajo y ahí se morían. Sí, ay Dios mío, Señor. Nosotros vivimos en La Romana
y no le vamos a dar promo a cierta empresa, pero hay una empresa aquí que todo el mundo conoce. ¿Usted sabe cuál es? Que todo el mundo que entra, y mucha gente quería entrar antes, porque tenía muchos beneficios y querían entrar ahí para entrar ahí y salir. Morir ahí, claro. Cuando lo saquen ya, cuando tengan 70, porque no lo jubilan a los 60, eso es como a los 70, 80 por ahí. Pero ahora no. Ahora los jóvenes de ahora entramos a un trabajo y tenemos 6 meses, no nos están pagando, no nos están dando lo que queremos. Para afuera. Ahora mismo los currículum de la gente, de los jóvenes, de 1 año y 2 años son gente estable. Y eso nos está pasando en las demás áreas, claro. En el ministerio también. Nosotros vemos otra gente que crece, que por providencia divina, quizás su primer trabajo fue un muy buen trabajo. Y nosotros queremos es llegar a ese lugar, aspirar a eso. Pero nadie cuenta la historia de que quizá otros duramos 8 o 10 años en un lugar que uno no veía mucho crecimiento. Exacto. Y de repente Dios nos presenta una oportunidad y ¡puf!, cambia todo de golpe. Entonces yo creo que la paciencia y aprender a aprovechar el momento que uno está viviendo es vital. Es vital para nosotros poder crecer y no simplemente estar saltando y tener ideas de progreso y de un futuro y a veces hasta llegar a hacer cosas ilícitas, a hacer cosas mal, a hacer cosas que tú sabes que están contra tu conciencia, pero que tú tienes un apuro tan grande de crecer y de avanzar y de moverte a otra etapa que uno hasta finge que está sucediendo. Eso es como alguien que quiere comprarse un vehículo de una gama mucho más alta de la que puede comprar. Que agarra, coge 5 préstamos o lo coge así y después no sabe ni cómo lo va a poder pagar. Así pero lo hace porque entiende que quiere llegar a esa posición, quiere estar en ese lugar y hace todo eso lío. Simplemente para aparentar y para creer, y después cuando le quiten el vehículo, se vaya apurado. Ahí llegue la claro. Entonces yo creo que lo más importante, que quizá uno dice, bueno, eso no tiene nada que ver con incredulidad. Y yo creo que esa es la incredulidad más grande. Nosotros querer tener una supuesta fe que está excediendo realmente nuestra capacidad y que está alejada de la voluntad de Dios. Muy peligroso. Que no es lo que Dios quiere realmente, sino lo que uno quiere, y uno usa a Dios para obtener lo que uno quiere, y entonces uno hace movimientos muy arriesgados y peligrosos. Eso es así. Mira, tú mencionabas algo ahorita en la comparación de por qué con Sara no sucedió y por qué con el pueblo de Israel sí pasó, y creo que tomar esto en cuenta también es muy importante para combatir la incredulidad. Algo que hizo el pueblo de Israel que no hizo Sara fue sustituir a Dios. O sea, aunque Sara sabía que ella estaba vieja, que eso no se veía, ella no sustituyó a Dios, o por lo menos no se registra eso. En cambio, el pueblo de Israel vio que Dios no estaba dándole la cosa que ellos querían y de una vez cambiaron. Se pusieron a adorar a otros dioses. Le dijeron a Moisés, ¿por qué tú me sacaste de allí donde fluía todo? Y aquí tú me tienes seco y sin salida. O sea, aferrarse a Dios, porque eso es otra cosa. O sea, a veces los momentos de incredulidad nos van a visitar. Van a venir. Es posible que en cualquier momento toque tu puerta. Pero ¿qué tú haces cuando toca tu puerta? Tú te aferras a la palabra de Dios, tú te aferras a sus promesas, te aferras a las herramientas que Dios te ha entregado, o tú sustituyes a Dios por lo más rápido. O sea, eso es importante. Y 2, también tú mencionabas, Maite, ahorita el ejemplo de Jesús. Jesús tuvo muchas situaciones. Como hombre aquí en la tierra, para cumplir con el propósito para el cual había venido, tuvo muchas situaciones. Y en un momento él dijo, Señor, si es tu voluntad, pasa de mí esta copa. Está fuerte. O sea, yo no diría que en ese momento quizá él puso en duda que cuál era su propósito, no digo eso, pero quizás él puso en duda que esa sea la vía. Si es tu voluntad, pasa esta copa. Hay otra forma de hacerlo. Pero al final, que no se cumpla mi voluntad, sino que se haga la tuya. Apegarse siempre a la voluntad de Dios es algo que nos va a devolver la fe. Así es. Porque en el momento en donde nosotros nos vemos visitados por la incredulidad, nosotros recordamos, bueno, el Señor dijo que iba a hacer esto con mi vida, con mi familia, con mi ministerio, con mi salud, con lo que sea. Yo me voy a apegar a lo que Él dijo y me voy a meter en esa línea de su voluntad para mi vida. Mira, a propósito de que ustedes dicen eso, es importante saber que, por ejemplo, nosotros a veces para decir, oye, mi fe está afianzada, empezamos a calcular.
Bueno, poniendo el mismo ejemplo de Sara. Sí. Para Sara era, yo digo que era justificable no creer. Claro. Porque habían condiciones reales en Sara. Humanamente Lo primero hablando, era que ella era estéril. O sea, ya había una condición natural en ella. No, era estéril. Lo segundo es que era avanzada en edad, dice la Biblia. Y lo tercero es que ya de por sí, yo creo que el tiempo no se sabe, esta parte de la Biblia no lo especifica, cuántas veces quizás ellos pudieron haber tratado, insistido, buscando medios y quizás habían fracasado. Entonces, Sara era justificable que ella no creyera. Claro. Y así hay situaciones en nuestra vida que nuestra realidad nos lleva a utilizar el recurso de la lógica y decir, pero es que no tiene sentido, ¿cómo Dios lo va a hacer? Y esto es razonable, esto es justificable porque está la lógica. Y tú dices, bueno, es que hay una realidad. Pero qué bueno saber que la fe es precisamente lo único que nos puede ayudar a combatir contra la incredulidad. Porque mientras que la incredulidad está examinada y basada, examina y se basa en lo que es la realidad, en lo que es sostenible, en la lógica, en la razón y en situaciones reales, la fe sustituye todo eso. Y es precisamente cuando nosotros tenemos fe que podemos derribar contra toda incredulidad. Porque si bien es cierto que hay cosas que Dios va a hacer donde hay quizás posibilidad, por así decirlo, o donde las cosas no son tan traumáticas como era el caso de Sara, es bueno saber que para combatir la incredulidad tenemos que entender y saber que Dios actúa por encima aún de las cosas que parecen ser imposibles. Así es, fuera de la mente. Dios actúa por encima de cosas que son imposibles. O sea, hemos visto milagros que Dios actúa por encima de la ciencia. Que Dios actúa por encima de quizás dificultades físicas, hasta congénitas, hereditarias. Es posible que Dios haga cosas en medio del caos y que Dios levante, transforme vidas, restaure familias, sane personas cuando aún los mejores doctores han dado su diagnóstico y no han podido solucionar. Esto es posible. Entonces, yo creo que al final para nosotros combatir la incredulidad es saber ese último punto de la fe, que es saber que Dios puede actuar por encima de las cosas que son imposibles. Así es. Y eso puede combatir ahí la incredulidad. Yo también quisiera añadir algo a lo que tú dices. Porque entiendo también que además de creer que Dios puede hacer todas las cosas, que Dios puede hacer todo lo que Él quiera, todo lo que está en su propósito, todo lo que está en su voluntad, también creo que un paso importante para uno vencerla es conocer a Dios. O sea, conocer a Dios para que aun cuando no suceda, aunque no suceda el milagro, aunque no suceda lo que uno quiera, aunque no suceda lo que uno espera, pues como quiera uno ama y sirve a Dios. Porque uno sabe que aunque suceden cosas que quizás nos duelan, que uno no se esperaban, que nos golpean, que nos duele de una forma que uno nunca se imaginó. Pero aún así Dios existe, Dios es real, Dios nos ama y nosotros creemos en Él por encima de cualquiera de esas cosas. Creo que lo mejor que uno puede llegar a hacer, que uno puede creer, es entender que Dios nos ama por encima de todo, que Dios nos quiere, que Dios nos abraza y que el propósito de Él prevalece por encima de nuestras necesidades. Ese es como el acto mayor de sumisión a su voluntad, a su propósito y a su persona. Así como decía Francis, como dijo Jesús, no es lo que yo quiera, Señor, sino lo que tú quieras. Así Mira, Angie, eso me hace pensar que se necesita conocer a Dios tanto para nosotros poder permanecer cuando Él responde de la forma contraria. Porque yo creo que Dios siempre responde. Lo único que Él no responde de la forma que siempre esperamos. Siempre. Entonces, pensar en esto, ¿verdad? Y yo creo que con estas palabras que Angie ha dicho también, vamos a ir concluyendo ya nuestro episodio de hoy. La incredulidad, nosotros podemos combatirla estando conscientes también de que Dios actúa en las cosas que son posibles. Dios actúa en las cosas que son imposibles, pero que Dios puede que no actúe de la forma
que esperamos, pero Así esto es. no cambiará nunca, que Él nos ama con amor eterno. Nuestro consejo es que nosotros cada día luchemos por crecer con nuestra relación con Dios y saber que Dios puede actuar en las cosas que son posibles, que Él actúa en las que son imposibles en medio del caos, pero que es posible que Él no actúe, no responda en la forma que esperamos, pero aún así Él nos ama con amor eterno. Así que Dios te ama con amor eterno. Gracias por haber estado con nosotros en este episodio, Angie. Nos despedimos y será hasta una próxima entrega.